Seguimos con el tema de la murmuración. Desde el capítulo 11 de Números estamos tratando esto y como les anticipé la semana anterior, este tema va a continuar por algunas semanas más. Entonces, Aarón y María murmuran en contra de Moisés debido a que Moisés tiene una mujer, Cusita, y Dios trae un juicio sobre ellos. Hermanos, un juicio grave. María se llena de lepra y ahora está inmunda para estar dentro de la congregación. La murmuración fue en contra de su siervo Moisés. Y esto nos demuestra, hermanos, cuánto Dios aborrece la murmuración. Podríamos pensar que hablar en contra de nuestro prójimo y murmurar de él es algo menor en gravedad a murmurar en contra de Dios. Y en un sentido podríamos decir que es verdad, pero a la luz de este texto vemos que murmurar en contra de nuestro prójimo es visto por Dios con tanta gravedad que juzga a Aarón y a María inmediatamente. Y es que, hermanos, si ponemos atención respecto a la murmuración, aún aquella que no es directa, esa también es en contra de Dios. Recuerden, déjenme intentar refrescar los términos. Murmuración es levantar quejas en contra de Dios, ¿sí? Murmurar consiste en quejarnos por nuestras circunstancias, por nuestro contexto y demás. Entonces, cuando murmuramos contra Dios es que nos quejamos por lo que nos falta, por lo que no tenemos, por el marido que tenemos o la esposa que tenemos o los hijos que tenemos o el trabajo que tenemos, y eso es murmurar. Recuerden que el pueblo murmuró diciendo, ¿por qué no tenemos carne sino este pan liviano? Y esa era la queja, era queja en contra de Dios. Pero nosotros no solo murmuramos o nos quejamos en contra de Dios, también lo podemos hacer de murmurar en contra de nuestro prójimo. ¿Y en qué consiste la murmuración en contra de nuestro prójimo? Quejarnos con alguien más de las fallas y errores de cierto hombre o mujer. Como aquí lo están haciendo contra Moisés, Aarón y María. Se están quejando. Hermanos, ¿de qué se quejan? De que Moisés tiene una esposa Cusita. ¿Y por qué Moisés es el único que nos está liderando? Parece que la intención detrás del corazón de Aarón y María consiste en por qué nosotros no estamos participando de la misma autoridad que él participa. Acaba de ocurrir que Dios bendijo a 70 hombres con el mismo espíritu de Moisés, ¿recuerdan? Y ahora todos están profetizando, todos están hablando con sabiduría. Y entonces aquí es donde preguntan, oye, si el espíritu ya se dotó a estos 70 hombres, ¿por qué Moisés es el único? ¿Por qué él es el que nos dirige? Prácticamente la queja tiene que ver, ¿por qué nosotros no? Y una forma en la que se quejan es, ¿y qué de su mujer Cusita? Hermanos, mi punto es que la queja contra nuestro prójimo, que puede ser mucha y variada, la murmuración contra nuestro prójimo, ¿qué es murmurar? Hablar de otro o quejarnos con otro de las fallas de algún prójimo. Mi punto es que esa murmuración siempre es al final de cuentas en contra de Dios. Hermano, te voy a hacer que te acuerdes de algo quizá no tan agradable, pero acuérdate de la última vez que te quejaste con tu prójimo de las fallas de otro prójimo.
Piensa en eso y ve a la luz de este ejemplo que vamos a dar, como siempre, la queja que yo hago en contra de mi prójimo es una queja en última instancia a Dios. Veamos, ¿de qué estaban murmurando Aarón y María? De liderazgo. Esto es, hablaron mal en contra del hombre que Dios había puesto. ¿Por qué ese hombre tiene que estar ahí? Míralo, se equivoca. Míralo, tiene esa mujer cusita. Míralo, está así descalificado. Nosotros lo podríamos hacer mejor. ¿Cuál es el punto entonces? Dios, te equivocaste. ¿Pueden ver? La queja que yo hago contra mi prójimo, en última instancia, es la insatisfacción que tengo con Dios de cómo Él hace las cosas. Piénsalo si alguna vez te has quejado en tu corazón de tu cónyuge y empiezas a criticarlo quizá con los hijos. Míralo, nada más se comporta así. Yo podría tomar mejores decisiones en la casa. O mira, yo podría hacer esto mejor que él. Hermanos, la murmuración en última instancia es: Dios, no sabes lo que hiciste cuando me diste a por esposo. O murmuramos por lo que otro tiene. Míralo, ese tiene el liderazgo, decía Aarón y María. No estamos diciendo en realidad, Dios, en realidad te faltó un poco de sabiduría porque mírame a mí, yo debería tener ese lugar de liderazgo que tiene Moisés. La verdad es que cuando necesites puedo darte un consejo para que puedas dirigirnos mejor. Cuando nos quejamos de lo que otro tiene y nosotros no, y lo empezamos a atacar con nuestras palabras y demás, no estamos en última instancia quejándonos contra Dios por lo que Él tiene y nosotros no, diciendo nosotros sí lo merecemos, no sé por qué se lo das a Él. ¿Y qué tal cuando murmuramos en contra de las faltas de otro? Hermanos, yo no creo que Moisés al casarse con esta mujer cusita había quebrantado la ley de Dios. ¿Por qué? Porque es cierto que después en Levítico se nos aclara que no se deben juntar los judíos con mujeres extranjeras. Pero yo creo que a la luz de la revelación que tenía Moisés cuando se casó, él todavía no sabía eso. Pero aun si suponemos que fue un error, hermanos, ¿quién nos ha puesto como Señor para andar quejándonos de las fallas de mi prójimo contra otro? Y simplemente estar manifestando la amargura e insatisfacción. Ahora, no estoy diciendo, no se equivoquen, no estoy diciendo que debemos exhortarnos. Este texto no prohíbe que nos exhortemos, hermanos. Este texto no prohíbe de que cuando veas a tu hermano pecar, ya sea contra ti o lo veas pecar, que tú vayas a solas con él y le reprendas. Y si él se arrepiente, gloria a Dios. Y si no, sigas el proceso. Este texto no está violando esos mandamientos. Ni siquiera está diciendo, ¿saben? Muchos falsos pastores o algunos pastores quizá verdaderos, pero medio abusivos, toman este texto para decir que prácticamente ellos son intocables, ¿sí? Miren, el momento en que hablaron en contra de su líder, plaga de lepra cayó sobre ellos. Tengan cuidado, dicen los falsos hombres. Yo ni siquiera creo que esto es así. La Biblia habla de un procedimiento correcto para exhortar al pastor y al liderazgo de la iglesia. Los diáconos y el pastorado de la iglesia no son inmunes al pecado y por lo tanto no son inmunes a la exhortación, a ser exhortados en amor, a decir, hermano, la otra vez vi esto y hay una forma. Eso lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, contra un anciano no aceptes amonestación sino por medio de 2 testigos. El punto es, hazlo con cuidado. Los pastores han ganado cierto respeto delante de la iglesia, van a ser calumniados muy frecuentemente. No puedes creer las acusaciones que alguien te da simplemente porque uno lo ha dicho, o tiene que haber testigos. No está diciendo que no podemos hacer eso, hermanos.
Lo que prohíbe la murmuración o el punto de nuestro texto es no quejarnos en contra de otro con alguien que nada tiene que ver en el asunto. Ya sea por el liderazgo que tiene, ya sea por los bienes que tiene y nosotros no, o ya sea por sus errores. Hermano, ¿quién te puso como su juez? Es cierto, debemos exhortar cuando hay pecado. Pero si el hermano decide ejercer ciertas libertades en su vida cristiana, ¿quién nos ha puesto como señores o jueces? Oh, hermanos, que el Señor libre a la iglesia de un espíritu que juzga. Que las convicciones que nosotros tengamos en cuanto a nuestras diferentes formas y aspectos en nuestra vida no se vuelvan imposiciones sobre los demás. He hablado de esto anteriormente, pero algunos hasta en las iglesias hasta intentan hablar de cierta forma para someterse como a un estándar de piedad que ya puso el pastor o la esposa del pastor, donde hablar bajito es lo más piadoso posible. Y hermanos, que el Señor nos libre de volver leyes nuestras convicciones que no están necesariamente mandadas por la palabra de Dios. Esto es muy importante. ¿Cómo podemos vencer la murmuración en contra de nuestro prójimo? Esto es algo importante. No solo quiero hacer ver que la murmuración está mal. Quiero que veamos cómo podemos vencer la murmuración para con nuestro prójimo. Hermano, no sé cómo estás en cuanto a tu murmuración. Espero que no haya. Pero ciertamente no podemos engañarnos que regularmente podemos ser tentados a hablar más de lo que nos han pedido. Y hermana, no sé cómo estás tú. Yo sé que, hermana, una de tus debilidades frecuentes es la cuestión de la lengua, no porque yo lo inventé, sino porque el apóstol Pablo y la Escritura nos enseña que la mujer va a tener más problemas con la cuestión de la lengua muchas veces. Yo no sé cómo estás en la murmuración, en quejarte de lo que tienes, de lo que no tienes o de los errores de otro con alguien que nada tiene que saber con él. Si María tenía problemas con la esposa cusita de Moisés, que hubiera ido directamente a él. Y ya, ¿cómo vencer? Bueno, si es pecado lo que estás viendo en otro, confróntalo. Oh, hermanos, cuánta murmuración se hace porque muchas veces somos cobardes. Cuánta murmuración se hace por lo cobardes que solemos ser. Nuestro hermano peca contra nosotros, estamos ofendidos, estamos heridos y vamos y le decimos a otro lo que nos hizo y cómo se comporta, y el hermano quizá te dice, hermano, pues habla con él. No, es que no tengo nada en el corazón. ¿Cómo que no tienes nada en el corazón si te estás despotricando aquí toda tu amargura? En primer lugar, sigue los pasos bíblicos. Si alguien ha pecado contra ti, sigue los pasos bíblicos y no permitas que la amargura se siembre. 2, si no hay pecado y simplemente estás molesto porque la persona tiene cierta posición, porque la persona tiene cierta economía o porque la persona no se ajusta a lo que tú piensas que debe ser lo mejor, entonces date cuenta que quizá tienes un corazón insatisfecho y orgulloso que piensa que merece todo y que todo lo que haces según tu estándar siempre es lo perfecto y correcto. Démonos cuenta que mucha de nuestra queja contra nuestro prójimo viene porque estamos descontentos con Dios. Y cuán peligroso es estar descontentos con Dios, porque ciertamente Él nos hace muchos favores, hermanos. Hay veces que escucho hermanos decir, y lo entiendo, y les preguntas, ¿cómo estás, hermano? Mejor de lo que merezco. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Mejor de lo que merezco. ¿Qué mereces? Y después aclara el hermano, el infierno, hermano. Ok. Pero quizá piensa, no, es que yo merezco un carro último modelo, pero estoy mejor de lo que merezco actualmente. Ciertamente, hermanos, debemos reconocer la bondad de Dios para con nosotros.
Estar satisfechos con lo que el Señor nos ha dado en la condición que nos ha dado y permitir que Él sea nuestro gozo y nuestro deleite, hermanos. Hermanos, muchas veces hablamos y tenemos tantos malos sentimientos contra nuestro prójimo, contra nuestro hermano quizá, porque estamos insatisfechos con lo que somos y tenemos, porque se nos ha olvidado que tenemos a Cristo y que somos en Cristo, esto es cristianos, que estamos repletos de bendiciones espirituales. Ahora, no me gustaría acabar el texto, la meditación, sin ver, hermanos, cómo este texto no solo nos da una enseñanza de instrucción. Recuerden, Pablo, cuando está considerando números 11 y 12, él habla de, hermanos, tengamos cuidado porque por la murmuración muchos cayeron. Recuerden qué pasó aquí. Muchos cayeron en la murmuración de números 11. Y aquí, María, lepra, 7 días fuera del campamento. Hay consecuencias de nuestra murmuración, pero no solo quisiera dejarles con esta aplicación práctica para nuestras vidas de la murmuración y cómo vencerla. También me gustaría, hermanos, poner sus mentes en la persona y obra de Cristo, sobre todo el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué me refiero? Dice, hermanos, este texto que cuando Moisés escuchó de la murmuración y vio el castigo que Dios trajo sobre su amada hermana María, ¿qué hizo? Se jactó y dijo, Dios vindicándome, Dios vindicando a este santo hombre que Dios ha puesto. ¿Sí? Hermanos, ciertamente no es lo que hace. Dice que ora para que Dios tenga misericordia de ella. ¿Por qué? Versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés era un hombre manso. ¿Qué es un hombre manso? Un hombre que recibe sin responder. Un hombre que recibe la crítica. Y hermanos, nosotros somos llamados a imitar este carácter manso y humilde. Así que si has sido puesto para calumnia, humillación y murmuración de otros, descansa en imitar el carácter manso y humilde. Claro, responde con la verdad si la acusación es falsa, pero no podremos callar todas las murmuraciones que hay. Y aquí está el buen Moisés, siendo manso y humilde. Pero hermanos, este título del hombre más manso sobre la tierra caería un día de Moisés para que fuese nuestro Señor Jesucristo aquel que fuera declarado manso y humilde. Él dijo eso respecto a su carácter. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Oh, hermanos, nuestro Señor Jesucristo es la clara expresión de la mansedumbre y la humildad. Aquel, hermanos, que cuando le maldecían, dice el texto, no regresaba a la respuesta con maldición, sino que encomendaba su causa a aquel que juzga justamente todas las cosas. Hermanos, fue porque nuestro Señor Jesucristo fue manso y humilde de corazón que llegó hasta el punto no solo de recibir maldición, sino hasta el punto de recibir la cruz como una oveja al matadero que no abría su boca. Algún día se levantaría uno mejor que Moisés, uno más manso que Moisés. Su nombre era nuestro Señor Jesucristo, aquel que como oveja fue llevado al matadero. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu respuesta a este Salvador, el Señor Jesucristo? ¿Es una de alabanza, de recepción? ¿Es a Jesucristo a quien tú rindes tu vida? Porque si no, mira esto. Si no rindes tu vida a Cristo, es prácticamente porque tienes demasiadas quejas
contra Él. Por ejemplo, quizá tú no vienes a Él porque piensas que no te va a recibir porque eres muy pecador. ¿No es una queja contra nuestro Señor pensar y no es hablar mal de su carácter y de su obra en la cual nos dice que su sangre es suficiente para el perdón de los pecados? ¿O tú vienes a Él y después decides retroceder mejor porque en realidad no quieres llevar la cruz que es pesada, sino que prefieres los deleites de este mundo? ¿No eso es una queja donde dice, si yo estoy contigo no seré feliz y más bien recibiré pura maldición de tu parte? ¿No es hablar mal en contra de nuestro Señor? Cada vez que rechazas a este Salvador, en realidad te quejas de este Salvador, que no es suficiente, que no es bueno como promete ser. Oh, pero nota esto. Si hablar en contra de Moisés y rechazar el liderazgo de Moisés fue cosa grave, ¿por qué fue cosa grave? Vean que la razón por la que fue grave fue por la cercanía que Moisés tenía con Dios. Dice, se equivocaron. Yo sé que he puesto mi espíritu sobre 70, pero a todos estos hablaré por sueños, pero a él hablaré cara a cara. Obviamente, hermanos, Dios no tiene un rostro como nosotros pensamos. Esto es una forma metafórica en la cual nos dice Dios estaba cercano a Moisés. Pero hermanos, si así Dios vengó a su siervo Moisés cuando contra él murmuraron, amigo, ¿qué piensas que hará a aquellos que deciden rechazar el liderazgo y la salvación de Jesucristo? Si María merecía un castigo de lepra, sumo castigo, pesado castigo, por haber rechazado el liderazgo de su siervo Moisés, ya me imagino lo que está preparado para aquellos que rechazan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y su liderazgo como Señor y Dios de todas las cosas. No será un poco de lepra, será un gran lago de fuego eterno. Oh, considera eso, joven. Considera eso, que rechazas el liderazgo y la ley de Jesucristo. Yo sé que prefieres vivir en este mundo sin ley, que prefieres decir, no quiero que me impongan las leyes, que prefieres aquel dicho de anarquía, yo soy mi propia ley. Pero cada vez que haces eso, al Señor de gloria rechazas. ¿Qué piensas que caerá sobre ti? Hoy podrás reír, hoy podrás carcajear, hoy podrás bailar, pero en aquel día solo podrás gritar y retorcer. Oh, considera lo que haces cada vez que rechazas el sacrificio y la obra del Señor Jesucristo. Hermanos, es no a Moisés a quien nos hemos rendido, es a uno mejor que Moisés, el manso y humilde de corazón. No el que se veía cara a cara con Moisés, el que habitaba y habita por toda la eternidad en el seno del Padre. ¿No es eso lo que nos dice el Evangelio de Juan? Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El unigénito de Dios, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre. Ahí es donde habita nuestro Señor y Salvador. Y es Él que habita en tal unidad, hermanos, que vino a habitar entre nosotros, manso y humilde, para darnos salvación y esperanza para esta vida y la venidera. Que la iglesia alabe a su Señor por su gran obra de salvación.